le había dicho que si aparece un puntico rojo en alguna parte de la pantalla es porque estamos grabando, listo, para que tengan claro que ese puntico lo que hace es tener la grabación y que recuerden que la grabación les voy a dar el link para que puedan entrar aquí, listo, para si la pueden, para si la quieren ver. Estamos, bueno, entonces, recuerden que estamos en un momento donde hay que tener un montón de concentración porque al fin y al cabo estamos trabajando con funciones que como desde hace mucho tiempo como que siempre nos han dicho que son muy difíciles, entonces uno como que tiende a tener como cierto recelo con respecto a esas funciones. Pero bueno, entonces el día lunes hablamos de las integrales de funciones de este estilo. Uy, aquí estoy seno acá, a la n de x por dx. Y de acuerdo a eso, lo que dijimos fue que si teníamos que alguna de ellas, m, las potencias, listo, o n eran impares, pues que no era sin utilizar la identidad fundamental, que el coseno al cuadrado de x más el seno al cuadrado de x es igual a 1, y cualquier despeje que se pueda hacer de ahí. Listo. Con las impares se separaba por pares e impares, esa que quedaba solita se pasaba para el otro lado y ahí se hace. Y dijimos que si m y n eran pares, pues había que utilizar las dos identidades, tanto la de arriba como, bueno, las tres, como esta que era que seno al cuadrado de x por 1 menos coseno de 2x sobre 2, o si era con un coseno, pues esta otra, 1 más coseno de 2x sobre 2. ¿Listo? Y ahí pues hicimos ejercicios de todos los estilos. Intentamos pues tener eh, formas diferentes de cómo eso podía aparecer. Hicimos pues ejercicios de ese estilo. Hoy vamos a trabajar con las demás funciones. O sea, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos la función, las funciones, y miren cómo las voy a escribir, secante a la n de x por tangente a la m de x por dx, o si tuviera las cosecante a la n de x por las cotangente a la m de x por dx. ¿Listo? Entonces, miren que ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no relacionas a secante con seno o a secante con... Ah, porque recuerden que uno tiene unas identidades simples y es que, por ejemplo, la secante es igual a 1 sobre coseno, que la cosecante es igual a 1 sobre seno, que la cotangente es igual a coseno sobre seno, listo, y que la tangente es igual al seno sobre el coseno, listo. O sea, eso uno también lo tiene por allá. Entonces, si yo relaciono a secantes con senos, pues puede ser que se conviertan en una tangente. Pues porque miren que uno teniendo sí, a secantes con senos, pues miren, yo tengo la secante, es decir, secante de x por seno de x. Listo. Entonces, miren que esto es lo mismo que tener a quién, a 1 sobre coseno por seno, pero eso es la multiplicación de dos fracciones, entonces esto es seno sobre coseno, listo. Entonces ella se transforma en eso y entonces miren que se convierte en una tangente, listo. Entonces, al fin y al cabo vamos a terminar trabajando con estos estilos que están allí. Y miren qué casualidad o qué es lo que pasa acá, que nosotros la secante es con la tangente, como el coseno era con el seno, o la cosecante es con la cotangente, como las otras dos funcionan así. Y si ustedes se acuerdan, pues miren que uno podría ir a sacar las derivadas de las funciones, por ejemplo, la de la tangente, ¿y qué les da? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Yo sé que estamos apenas despertando, entonces secante al cuadrado de x. ¿Listo? Y
la de la secante de x. Miren que la de la tangente dio secante. Y la de la secante, miren lo que da secante de x por tangente de x. ¿Listo? Entonces miren que como que uno las deriva y allá quedan otra vez en términos de secante y de tangente. Y esas derivadas son importantes. Vamos a ver las derivadas de las funciones, de esos dos tipos de funciones, pues es importante porque eso es lo que nos va a ayudar a integrar. Y miren que por el otro lado, miren que por el otro lado tendríamos, o sea, si yo tengo la integral de secante al cuadrado, esto era una de esas integrales que yo les digo que son amigas, era tangente de x más c, y que la integral de secante de x por tangente de x por dx era igual a secante de x. ¿Listo? Más c. Entonces, nosotros ya teníamos esas dos integrales allí. Y por allá, en algún momento le añadimos, no Felipe, no vayas a escribir. Y en algún momento le escribimos o pusimos por allá que tangente de x por dx, la integral de esto, déjenme yo bajo un poquito, era igual, déjenme yo borro para poderlo hacer bien por acá, que la integral de la tangente de x era igual a menos el logaritmo del coseno de x más c. Y entonces, profe, pero no nos estás diciendo que las queremos con tangentes y con secantes, porque esa nos apareció ahora con un coseno. Pues sí, aparece en este momento con un coseno, pero si ustedes se acuerdan de una propiedad que tienen los logaritmos, es que el logaritmo en base a de b a la c, o sea que cuando está elevado a algo, ustedes pueden bajar eso que está elevado allá y lo que nos va a quedar el logaritmo en base a de b. Y entonces como podemos bajar eso, pues miren que también es como que lo pudiéramos subir. ¿Listo? Entonces, esto yo también lo puedo considerar como tener el logaritmo del coseno de x a la menos 1. Cuidado, no es el inverso, no es el inverso de eso, es el recíproco, más c. Y entonces esto va a ser igual a tener el logaritmo natural de 1 sobre el coseno de x más c. Y esto a su vez, pues si notamos allá las que les di ahorita, pues eso es lo mismo que tener el logaritmo de la secante de x más c. Listo, entonces miren que la integral de la tangente, o la puedo mirar como un coseno acá, o la puedo mirar como una secante por este lado. Listo, entonces eso, o sea, eso ya lo habíamos sumado a nuestras integrales, pero volvamos a escribir por acá que la tangente de x es igual al logaritmo natural de la secante de x más c. Listo. Esa va a ser alguna que vamos a tener allí también para utilizarla rápidamente. ¿Listo? Entonces, es bueno tenerla allí. Y nos falta una que también es importante y que yo no se las había contado porque es un animal muy... esas integrales como que aparecen en algún momento y a uno le da como escalofrío porque de verdad tienen como algo de picante para poderse hacer. Miren que yo nunca les había dicho cuál es la integral de secante de x y no les había contado sobre esa integral porque esa integral tiene picante. ¿Listo? Para hacer esa integral, miren lo que hay que hacer. Uno pone acá secante de x y le va a multiplicar por tangente de x y le va a sumar otra vez la secante de x y lo va a dividir por tangente de x más secante de x. Listo, y esto pues por dx. ¿Qué hice? Pues no alteré la expresión, porque miren que estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo. Miren que este valor de acá es lo mismo que este valor de acá. Listo. Como los dos valores son iguales, yo estoy multiplicando por un 1. La cosa es que la forma en la que estoy multiplicando por ese 1, pues es algo como extraño. ¿Y eso a quién se le ocurrió? Ah, pues a alguien se le ocurrió. No, a nosotros no fue. Listo. Nosotros no fuimos. Listo. Y no, no, y si no me muestran eso, no se me va a ocurrir nunca, listo, porque como que eso de dónde salió y por qué salió así. Entonces la razón de por qué apareció es la siguiente, miren, si yo multiplico lo de arriba, eso me va a quedar secante por tangente de x más secante al cuadrado de x, listo. Y lo de abajo lo dejo como está.
Entonces, cuando lo dejo así como está, esto va a ser igual a la secante de x, tangente por secante por dx. Y entonces miren que ahora está peor, ahora se ve peor de lo que estaba al principio. Yo voy a tomar a u igual a esto, muchachos, haciendo una sustitución. O sea, voy a tomar a u igual a la tangente de x más la secante de x. Cuando yo derivo, miren que yo le acabo de decir allá las derivadas, la tangente, eso me va a dar secante al cuadrado de x, secante al cuadrado de x, más la derivada de la secante, les dije que era secante por tangente de x, ¿listo? Y esto por dx. Entonces miren lo que me acaba de quedar. Lo que derivé de lo de abajo me dio lo de arriba. Entonces al final yo voy a hacer esa integral y al hacer esa integral lo que me va a quedar es lo siguiente. Me va a quedar que la integral de 1 sobre u por du. Listo. Entonces ya llegué a una integral de mis amigas. Listo, ya llegué donde yo quería llegar. Pero miren que no es un camino fácil. Y cuidado, yo no les voy a decir que se aprendan a cómo hacer esta integral porque no quiero eso. Listo. No quiero que se aprendan a cómo hacerla porque al fin y al cabo esto va a tener una solución y la solución va a ser las... entonces integro y la integral de esto es igual a ¿quién? Al logaritmo natural de u más c. Y entonces simplemente reemplazo y miren que lo que me va a quedar es que esto es logaritmo natural de tangente de x más secante de x más c. Listo. Y esa es la integral de la secante. Listo. O sea que otra que vamos a guardar es esta y la vamos a necesitar y la vamos a utilizar ahorita. La integral de la secante de x por dx va a ser igual al logaritmo natural de la tangente de x más la secante de x más c. Listo. Esa guardemos. Listo. Entonces, para lo que vamos a hacer hoy, pues prácticamente ya construí lo que voy a utilizar. Entonces voy a utilizar esta que está acá. Voy a usar la de la tangente. Esperen, yo pongo un lápiz. Entonces esto va a ser tangente de x por dx. Va a ser igual al logaritmo natural de la secante de x más c. Una que ya teníamos desde el principio, que la secante al cuadrado de x por dx es igual a la tangente de x más c. Y otra que ya teníamos desde el principio, que era que secante de x por tangente de x por dx es igual a la secante de x más c. ¿Listo? O sea que lo que vamos a usar hoy es esto. ¿Listo? Además, o sea, estas son las integrales a usar. Estas son las integrales a usar porque recuerden que miren que todo lo que les estoy pintando ahí de rosa, todo tiene que ver con secantes y tangentes. Todos secantes y tangentes. Todo. El mismo ejercicio que estamos haciendo con secantes y tangentes se hace con las cosecantes y con las cotangentes. ¿Listo? Porque es prácticamente el mismo ejercicio. Son prácticamente las mismas integrales, sino que ahora con cosecantes y con cotangentes. Pero, bueno, entonces necesitamos eso. Y la otra parte que necesitamos, como para que nos quede en un solo pantallazo, es que recuerden que para las funciones senos y cosenos, nosotros teníamos la identidad. ¿Listo? Y esa identidad que teníamos era que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x era igual a 1. Y yo les dije, esta es la identidad fundamental y esta es la única identidad que usted se tiene que saber. Es la única. O sea, eso es como saberse Pitágoras. Pitágoras es esto, miren, esos Pitágoras. Listo, entonces es la única. ¿Y por qué? Profe, pero si yo nada más tengo esa identidad, ¿yo cómo me salgo de ahí? Bueno, vamos a tomar esa misma identidad y vamos a dividirla toda, la voy a dividir por el coseno cuadrado de x. O sea, yo voy a dividir esto por coseno cuadrado de x, voy a dividir esto por coseno cuadrado de x y voy a dividir esto por coseno cuadrado de x. Cuando yo divido eso por coseno cuadrado, ahorita les dije que seno sobre coseno es igual a la tangente al cuadrado de x. Coseno sobre coseno es igual a 1. Y 1 sobre coseno, pues es igual a la secante al cuadrado de x. Mírenlos otra vez. Miren la relación otra vez. Ahí están. Vuelven y se relacionan.
hay una identidad fundamental o hay una, o sea, llamémoslo así como una identidad fundamental también para la tangente y para la secante, pero miren que esta no es la identidad fundamental, la única identidad fundamental que hay es la del seno y la del coseno. Esta es como que también la vamos a necesitar. Entonces, la ecuación como auxiliar que teníamos para resolver integrales que tenían que ver con senos y cosenos era la identidad fundamental. La ecuación auxiliar que vamos a tener para resolver tangentes y secantes va a ser esta, la que está ahí en amarillito. ¿Listo? Y miren que otra vez hay una relación entre la secante y la tangente. ¿Listo? Algo más que tenemos que tener allí para que tengamos todo en una misma pantalla y cuando le tomen la foto pues ya tengan el pastel para el examen si les toca algo con secantes y con tangentes. Es que la derivada de la tangente, pues esto lo voy a poner nada más como para que esto esté allí, con respecto a dx va a ser igual a la secante al cuadrado de x y la derivada de la secante de x con respecto a dx va a ser igual a la secante de x por la tangente de x. ¿Listo? Y entonces, bueno, estas también las guardamos. Entonces, aquí está todo lo que vamos a utilizar hoy. Esto es lo único que vamos a utilizar hoy. ¿Listo? Esto es lo que se va a usar. ¿Listo? Y de ahí arrancamos. Entonces, vamos a hacer como en la clase pasada. Vamos a empezar a mirar las potencias de las funciones. Voy a partir por la tangente. Entonces, la tangente de x por dx, esta está chuleada ya. Listo, esa ya la sabemos hacer. Esta es una de las que está acá, de las que les dije. Miren, aquí está. Es la segunda que escribí ahí. Ahí está. Listo. Entonces, esa ya la tenemos. Esa ya está hecha. Listo. Vamos a poner una potencia. La potencia es al cuadrado ahora. Esa no está. Esa no la hemos hecho. ¿Listo? Pero para hacer esta, pues miren que nosotros tenemos la identidad fundamental para esto. Y la identidad fundamental para esto es tangente al cuadrado de x más 1 es igual a la secante al cuadrado de x. Entonces miren que la tangente al cuadrado yo la puedo poner en términos de la secante. ¿Cómo? Esto lo puedo hacer así. La secante al cuadrado de x va a ser igual a 1 menos la tangente al cuadrado de x. No, eso no es lo que quería. Necesitaba despejar tangente. Esto es tangente al cuadrado de x es igual a la secante al cuadrado de x menos 1. ¿Sí? Entonces, si yo hago ese cambio, o sea, si yo hago ese cambio acá, entonces lo que me va a quedar va a ser la integral de ¿quién? Me va a quedar la integral de la secante al cuadrado de x menos 1 por dx. Y si yo separo, entonces miren lo que tengo. La secante al cuadrado de x por dx menos la integral de x. Ah, las dos, aquí, exactamente las dos, son amigas de nosotros. O sea, tanto esta como esta ya las conocemos. La primera está acá dentro de las que les dije que guardáramos. Miren ahí, es la tercera que escribí. Y la otra, pues, es algo que ya conocemos desde el primer día. ¿Listo? Entonces, ¿esto es igual a quién? Esto es igual a tener a la tangente de x menos x y todo esto más 0. Listo, ahí está. Así de fácil es esa integral. Y entonces nos vamos a dar cuenta que tener funciones con tangentes es muy fácil trabajar con ellas porque lo bueno que tenemos acá es que como estamos trabajando con potencias, y miren que las potencias son pares, esas potencias pares, como la derivada de la tangente, es una potencia par, pues eso nos ayuda demasiado. ¿Listo? Y además la identidad trae potencias pares, pues entonces estamos hechos. Porque miren, cuando yo paso a la tercera, o sea, vamos a elevarlo a la 3, ¿alguna duda, muchachos, ahí? Que llevo 20 minutos aquí hablando y como que no, como que me siento solo. Como que no están. ¿Están ahí? ¿Ya desayunaron? Sí. Háblenme pues, ¿me están escuchando? Bueno, sí, tan siquiera que me escriban Sí, algo por ahí. profe, estoy Bueno, escuchando. listo. Bueno, entonces, miren,
la voy a elevar a la 3. Entonces a la 3 de x por dx, pues otra vez como hacíamos en la clase pasada y que se vuelva como que cuando ustedes tengan integrales con tangentes y con secantes y con todo esto, pues ustedes lo que tienen que tratar de conseguir es partirla y que nos quede algo en pares o en impares. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos esto de esta forma, miren lo que vamos a hacer. La vamos a partir en una impar. Vamos a colocar la impar aquí a la izquierda, que va a ser tangente de x. Y vamos a poner la par acá, tangente cuadrado de x por dx. ¿Listo? Entonces miren que lo único que podemos cambiar acá es esto. Es lo único que podemos cambiar porque lo otro nos quedó sin exponente. Entonces no lo podemos cambiar. Entonces lo que podemos cambiar, que es par, lo podemos cambiar por la identidad. Y entonces como lo podemos cambiar por la identidad, vamos a hacerlo. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? A la integral de tangente, que esa queda libre allí, por 1 menos, no, por secante al cuadrado menos, por secante al cuadrado de x menos 1 por dx. ¿Listo? Y entonces miren lo que acabo de conseguir allí. Al hacer eso, entonces lo que obtengo es, si aplico la propiedad distributiva, que esto es tangente de x por la secante al cuadrado de x por dx, menos la integral de tangente de x por dx. Entonces, esta es conocida y es muy fácil. Esta es conocida y es muy fácil. Y la otra, pues no la conocemos y parece como que está muy difícil, pero no, porque noten que u la podemos tomar como tangente de x y por eso le describía ya las derivadas. Y la derivada de u es igual a la secante al cuadrado de x por dx. O sea que aquí tenemos una sustitución y esa sustitución que tenemos es que la integral de u por du menos la integral de tangente de x por dx. Y entonces ya terminamos. O sea, ¿esto a quién va a ser igual? Va a ser igual a u al cuadrado sobre 2 menos la integral de tangente, que es igual, esta la tenemos en las tablitas allá arriba o en la información que les di. Yo no les voy a pedir que la hagan cada vez que se utiliza allí, porque esa no es la idea. La idea no es que la estén haciendo cada momentico, sino que aquí podamos utilizar esa que está allá arriba. Pero yo les digo, conviértanla en amiga de ustedes, ténganla en una tablita para que cuando la encuentren, pues no se pongan a hacer todo lo que hay que hacer para encontrarla, sino que simplemente la apliquen y esto entonces va a ser así. Tangente de x más c. Entonces, ya terminamos la integral, nos falta hacer la sustitución y al hacer la sustitución, pues esto nos va a quedar como tangente. Profe, ¿por qué dio ese u al cuadrado? Perdón. ¿Cuál es la integral de u? ¿Cuál es la integral de x a la n por dx? Pilas pues, que esta es la que tenés que saber como pan de cada día. Listo, eso va a ser a x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Entonces, como la u está a la 1, pues 1 más 1 me va a dar u a la 2 sobre 1 más 1 que va a dar 2 menos logaritmo natural de la secante de x. ¿Estamos allí o no? Sí, profe. Listo. Entonces ya, miren, ya la resolvimos. Ahí está. Miren que no son bonitos, o sea, el resultado al final no va a quedar algo pues súper bonito, pero miren que en cierto sentido son muy sencillas de trabajar, o no sé si le ven alguna dificultad allí, pero miren que es que aplicar la identidad y darse cuenta que como la derivada de la tangente es la secante, pues ahí ya está. Listo, miren ahí está. Listo. Y con estas de la tangente, pues prácticamente uno siempre va a hacer lo mismo. Siempre va a ser lo mismo. Me dicen si puedo avanzar o están escribiendo, ¿qué? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Eh, Luisa, en algún ladito hay como un microfonito. Y ese microfonito, pues ahí te activa el micrófono. Pero espérate, yo miro una cosa. Espérate, yo miro algo. En tu... Luisa Betancourt.
¿Dónde estás? Que no te veo. No tenés micrófono. Supuestamente no tenés micrófono activado, Luisa. Nada más tenés cámara activada, pero micrófono no. Listo. Ok. Bueno, entonces continúo. Voy a elevarlo a la 4. Entonces, miren que no voy a cambiar mucho. O sea, que lo que voy a hacer ahora es muy parecido a lo que ya hice. Listo. Entonces, miren la integral de la tangente a la 4 de x por dx. Listo. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Partirla en pares. O sea, entonces aquí me va a quedar tangente a la 4 de x por tangente a la 2 de x por tangente a la 2 de x por dx. Listo. Voy a tomar a la de la izquierda y ahorita les explico por qué siempre la de la derecha y ya les explico por qué siempre estoy tomando la de la derecha. Listo. No importa, eso no importa. Al fin y al cabo estoy multiplicando, eso no importa. Si usted toma la de la izquierda, eso no importa. Pero yo estoy tomando esa para que me quede así. Miren, esto me va a quedar tangente al cuadrado de x y la voy a cambiar con la identidad. Y la identidad me dice que esto es secante al cuadrado de x menos 1 por dx. Listo. Ya prácticamente terminé, muchachos, porque miren que lo que tengo es que esto es la integral de tangente al cuadrado de x por la secante al cuadrado de x y le voy a resaltar esto. Miren que esto nos quedó aquí al cuadrado y la derivada de la tangente secante. Entonces prácticamente voy a hacer lo mismo. Y recuerden pues que estas integrales se van volviendo como recursivas, que la una, cuando vas a hacer una, tenés que volver a hacer otra que ya hiciste. Entonces yo por eso, a mí por eso me gusta como irlas haciendo, subiendo el grado, porque miren que me quedó ya la de tangente al cuadrado. Y la de tangente al cuadrado ya la habíamos hecho. Pero yo quiero resaltarles otra vez que si la volvemos a hacer, o sea, aquí nos va a quedar tangente al cuadrado de x por la secante al cuadrado de x por dx menos, ¿y qué hago con la tangente solita? Pues la cambio por la identidad, me va a dar secante al cuadrado de x menos 1 por dx, y entonces obtengo estas tres integrales. Miren, tangente al cuadrado de x por la secante al cuadrado de x por dx menos la integral de secante al cuadrado de x menos la integral, perdón, por el dx menos la integral del dx. Listo. Entonces, miren que la única que nos presenta problemas para hacerse es esta. Listo. Pero miren que hacemos lo mismo que acabamos de hacer en la otra. O sea, tomamos a u igual a tangente de x y el de u va a ser igual a la secante al cuadrado de x por dx. Listo. Y entonces nuestra integral, ¿cómo nos va a quedar? Para que nos quede todo allí. Nos va a quedar como la integral, ¿sí lo ven? La integral de quién? De tangente, perdón, de u al cuadrado por du menos la integral de la secante de x por dx, que ya sabemos cómo se hace, menos la integral de dx. O sea que esto va a ser igual a u a la 3 sobre 3. Recuerden que le sumo 1 tanto al exponente como al denominador, menos la integral de la secante, que es igual a tangente de x, menos la integral de x, que es x más c. Yo creo que hay un signo que tengo malo, no sé si lo habían notado, pero es este signo. Porque este signo de acá multiplica tanto a este como a este, entonces ese nos da más. ¿Listo? Entonces aquí es un más, acá es un más, y entonces ya nos queda así. Esa es la solución. Esa es la solución. Y pues nos falta pues cambiarle de u a tangente, pues entonces esto va a ser tangente a la 3 de x sobre 3 menos tangente de x más x más c. Y terminamos. Ahí se acaba esa integral. Pero miren que es secante al cuadrado, o sea, la tangente, pónganla en secantes al cuadrado y vaya haciendo lo mismo, que al final lo que le va a quedar es esa tangente que cuando la derives te va a dar secante al cuadrado. Entonces, fácil. Listo. Y ese es el proceso que hay que seguir siempre acá. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, no. Ok. Bueno, entonces,
con las tangentes así siempre. Voy a hacer la de tangente a la 5, pero ya de ocioso, porque, o sea, nada más como para mostrarles que sigue siendo lo mismo y que no tengo que estar allí jugando con otra cosa, sino con las tangentes y ya. Listo, entonces, tangente a la 5 de x por dx, esto va a ser igual a ¿quién? Pues a tener a la tangente a la 3 de x por la tangente al cuadrado. Recuerden que la tengo que poner una en pares y la de los pares pues la estoy poniendo a la derecha como para que ustedes lo noten y se vuelva como recursivo lo que estoy haciendo. Entonces esto va a ser igual a la tangente al cubo de x por secante al cuadrado de x menos 1, que es la identidad, y estoy aplicando la identidad por dx. O sea, siempre estoy aplicando la identidad. Siempre estoy haciendo que tangente al cuadrado de x es igual al secante al cuadrado de x menos 1. Eso es lo que estoy aplicando. Listo, entonces multiplico. Al multiplicar me va a quedar que esto es igual a la integral de la tangente al cubo de x por la secante al cuadrado de x por dx. Esa integral es fácil de hacer, no es difícil. Uno la ve ahí con esas potencias y se ve una cosa horrible, pero esa integral es muy fácil. Menos la integral, y miren lo que nos va a quedar acá, una que hicimos, la tangente al cubo de x por dx. Listo. Que hasta usted, si quiere, pues las escribe todas, y entonces miren que ya tener, o sea, usted hacer la sustitución y tener al final esta, pues entonces usted ya sabe cómo esta se hace. Pero digamos que no la tiene ahí. Entonces, ¿cómo la haría? Porque esto ya está listo. Esto ya lo tenemos listo. Aquí no hay nada más que hacer. Esto ya lo tenemos donde la queremos. Esta es la derivada de la tangente, entonces estamos hechos. Pero para esta, pues, si no se acuerdan, pues lo que hay que hacer es volver. O sea, esta la voy a dejar quieta. Tangente al cubo de x por la secante al cuadrado de x por dx menos, y esta pues la voy a partir, la parto como tangente de x, que fue lo que acabé de hacer allá arriba. Es que no hace ni 10 minutos que hice esta otra integral. Y aquí vuelve a aparecer, la parto así y vuelvo y aplico aquí en la identidad. Entonces esto va a ser tangente al cubo de x por la secante al cuadrado de x por dx menos la integral de quién, de tangente de x, aplico la identidad secante al cuadrado de x menos 1 por dx. ¿Listo? Y entonces hago lo siguiente, la integral de tangente al cubo de x por la secante al cuadrado de x por dx menos la integral de la tangente de x por la secante al cuadrado. Miren que vuelve y queda secante al cuadrado de x, ¿sí lo ven? Secante al cuadrado de x por dx, y aquí un más, porque menos por menos me da más la integral de la tangente, que ya la conozco. La integral de tangente yo ya sé cuál es. ¿Listo? Es una de las fórmulas que le di allá. Entonces, aquí es donde ya tengo que aplicar la última parte de estas integrales. Es que voy a tomar a u igual a tangente de x, y el du pues va a ser igual a la secante al cuadrado de x por dx. Entonces eso lo aplico acá, y entonces lo que me va a quedar es que esto es igual a la integral de u al cubo por du menos la integral de u por du más la integral de tangente de x, que es así, como ya la conozco, pues entonces no tengo que hacer nada más. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? A u a la 4 sobre 4 menos u a la 2 sobre 2 más logaritmo natural de la secante de x más c. ¿Listo? Y entonces, ¿a qué es igual esto? Pues esto es igual a tener a tangente a la 4 de x sobre 4 menos tangente a la 2 de x sobre 2 más logaritmo natural de la secante de x más c. Y se acabó. Eso es todo. ¿Listo? Eso es todo. Es, en cierto sentido es muy fácil hacer estas integrales.
yo creo que más simple que trabajar con el seno y con el coseno. Y la ventaja es porque la derivada de la tangente nos da un cuadrado. Entonces, como nos da un cuadrado y además la identidad también está trabajando con cuadrados, pues entonces es muy fácil trabajar con ellos de esa forma. ¿Listo? Entonces, ahí está. Esa es la forma de solucionar ese tipo de integrales. ¿Estamos allí, muchachos? ¿O hay alguna duda allí? No. Bueno. Uy, este silencio me está matando. ¿Tan tristes conmigo que No, no, profe, concentrados en la clase. o durmiendo todavía con este frío? No, 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 pues Ok. como. Bueno, listo. Eh, entonces voy a cambiar de función. Porque en el seno y el coseno, pues es fácil no cambiar de función, porque el seno y el coseno, pues sus derivadas, así. Pero como la derivada de la secante es diferente a la derivada de la tangente, como la derivada de la secante es diferente a la derivada de la tangente, no nos da un cuadrado, entonces hay que hacerlas como aparte. ¿Listo? Entonces, miren que la integral, miren que eso ya lo tenemos, la integral de secante de x por dx ya lo tenemos y esto es igual, lo vuelvo y lo repito, esto es igual al logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x más c. Esa ya la tenemos. Si la leo, o sea, esto ya está. Ahora, si la leo al cuadrado, también ya está. O sea, si yo la leo al cuadrado, también ya está. Esto es igual a la tangente de x más c. ¿Listo? Si la leo al cubo, empiezan los problemas. Y yo esto lo voy a dejar un momentico allí. Pero ahí es donde empiezan los problemas. Ahí es donde ya se empieza a ver feo esto. ¿Listo? Pero ahí empiezan los problemas. Y voy a hacer, o sea, porque miren que la de secante al cuadrado está ahí y ya está muy fácil. Y voy a hacer la de secante a la 4 porque la de secante a la 4 es muy fácil. Es muy fácil. Esto, volvemos y partimos. ¿Cómo vamos a partir? ¿En qué? En pares. Entonces partimos en pares. Secante al cuadrado de x por secante al cuadrado de x por dx. Listo. Recuerden que esto es la derivada de una tangente. Pero la identidad fundamental me dice, o la identidad pues para estas, la tangente al cuadrado de x más 1 es igual a la secante al cuadrado de x. Y ahorita la habíamos despejado para que tangente nos diera secante al cuadrado menos 1. Pero ahora la necesitamos así. O sea, nosotros la necesitamos en este momento así. Como la secante al cuadrado de x es igual a esto, pues la voy a pasar. Entonces, cuando yo la paso, esto la voy a hacer ahora con la de la izquierda. Entonces, esto me va a quedar la tangente al cuadrado de x más 1 por la secante al cuadrado de x por dx y vuelvo y aplico propiedad distributiva y miren lo que me va a quedar. Me va a quedar tangente al cuadrado de x por la secante al cuadrado de x, que es muy fácil de hacer, más la integral de la secante al cuadrado de x, que ya sabemos quién es. ¿Quién es? Pues miren, aquí está, la anterior. Entonces, la de la izquierda, ¿cómo la hacemos? La de la izquierda la hacemos como u es igual a tangente de x, miren que es el mismo, y de u es igual a la secante al cuadrado de x por dx, y entonces lo que nos va a quedar es que esto es igual a u al cuadrado por du más la integral de secante al cuadrado de x por dx. ¿Cuál es la integral de u al cuadrado? Pues u a la 3 sobre 3 más allá está, tangente de x más c. Y entonces esto nos va a quedar como tangente a la 3 de x sobre 3 más tangente de x más c. Y listo. Ya, eso es todo. Eso es todo. Así se hace la integral. La de la 4. Pero miren que la de la 3 no la hice. ¿Listo? No la hice. Y la de la 5, o sea, la de la 5, dejémosla así. Preguntas. No es que no las vaya a hacer, es que las voy a dejar ahí aparte un momento. Listo, pero no es que no las vaya a hacer. Listo, entonces, ahí está la de secante a la 4. Miren que llegué más rápido porque es más fácil de hacer, en cierto sentido. Si voy a hacer la de a la 6, si voy a hacer la de a la 6,
pues lo único que tengo que hacer es partir esto como secante a la 4 de x en pares, secante al cuadrado de x por dx. Esto es lo que voy a dejar aparte y esto es lo que voy a cambiar. Pero para cambiarlo, pues entonces voy a hacer la secante, porque nada más lo puedo cambiar por pares, entonces lo voy a poner así, secante al cuadrado de x por secante al cuadrado de x por dx. Listo, recuerden que esto va a quedar ahí apartecita. Eso queda ahí apartecita para dejarlo, eso no lo voy a tocar más, eso yo no lo voy a tocar más. Y aplico la identidad. Y al aplicar la identidad me va a dar la integral de tangente al cuadrado de x más 1 por secante al cuadrado de x por dx. Miren que no toqué esto, miren que ahí lo dejé quietecito. ¿Sí ven que ahí lo dejé quietecito? Y después, entonces, cuidado, eso está al cuadrado. Listo, eso está al cuadrado, que se me había olvidado. Está al cuadrado. Entonces, eso hay que elevarlo al cuadrado. Entonces, como eso hay que elevarlo al cuadrado, entonces esto me va a quedar igual acá. La integral de la tangente a la 4 de x más 2 veces la tangente al cuadrado de x más 1. Y todo esto multiplicado por lo que no estoy tocando. ¿Listo? Esto lo estoy dejando ahí quietecito. Miren que ahí sigue. No lo estoy tocando. ¿Listo? ¿Para qué? Apliquen la propiedad distributiva y al aplicar la propiedad distributiva allí, pues miren que con lo que quedo es que esto es igual a la tangente a la 4 de x por la secante al cuadrado de x por dx, esa es la primera, más 2 veces la integral de la tangente al cuadrado de x por la secante al cuadrado de x por dx, ahí está la segunda, más la integral de la secante al cuadrado de x por dx. Noten que otra vez, ¿cuál es la sustitución? La sustitución va a ser que u va a ser igual a la tangente de x y que el de u va a ser igual a la secante al cuadrado de x por dx. Lo único de lo que les he hablado hoy es de esta sustitución. Listo, miren que no he hecho nada más diferente. Lo único que estoy haciendo es un montón de álgebra por allá, pero es la misma álgebra, ni siquiera estoy haciendo álgebra rara. Estoy poniendo las mismas que hemos aplicado de potencia y la misma identidad y ya. Esa es la única álgebra que he hecho. Listo, pero de resto he aplicado las mismas propiedades de potencia que siempre hemos usado y la identidad esa que les dije desde el principio que íbamos a usar. Listo. Y entonces hacemos siempre la misma sustitución. Si han notado, pues siempre he hecho la misma sustitución. Y entonces esto va a ser igual a la integral de ¿quién? De u a la 4 por du más 2 veces u a la 2, la integral de u a la 2 por du más la integral de secante al cuadrado de x, que ya sé quién es. Listo, entonces esto es igual a quién. Esto es igual a u a la 5 sobre 5 más 2 veces u a la 3 sobre 3 más tangente de x más c. Y ya acabé. Si no reemplazar y ya, esto es igual a quién. A u, no, a 1, a tangente a la 5 de x sobre 5 más 2 veces la tangente a la 3 de x sobre 3 más la tangente de x más c. ¿Listo? Y ya. Ahí se acaba. Miren que se va como también como reduciendo. Tangente a la 5, a la 3, a la 1. En la anterior fue tangente a la 4, a la 2. No sé si lo han notado, pero es así como funciona. En la tangente a la 3, a la 1. Listo. Así. Entonces así funciona más o menos esto. Y dejé unas ahí aparte. Pero ya la voy a trabajar con ellas y les voy a mostrar por qué las dejé aparte. Entonces yo les dije ahorita que esa integral de la secante, yo no se las había contado, pues porque había un truco muy fuerte que aplicar allí y ese truco, pues quería que lo viéramos acá para que lo usáramos, o sea, donde lo podíamos utilizar, ahí lo vamos a usar, y ahí está. Miren que ahí ya se los plasmé en lo que les estoy mostrando. Entonces ahora nos quedan las impares, las secantes impares. Entonces, ¿qué pasa con las secantes impares? Con las potencias de secantes impares. Lo que pasa con ellas es que tienen
terror. Listo. Y entonces la voy a hacer hasta de rojo para que nos acordemos que tiene terror. Entonces esto es igual a la secante al cubo de x por dx. ¿Es igual a quién? Pues lo que me recomendaron es que parta esto en pares. Listo. Y entonces miren que le estoy poniendo esa potencia impar. Le estoy poniendo esa potencia impar. Pero miren que lo que me quedó al lado izquierdo no me quedó con potencias, me quedó libre. Y entonces a mí me gustaría es pasar la que me quedó ahí quietecita, la que no tiene el cuadrado, me gustaría que la pudiera pasar a tangente y no puedo. ¿Sí ven que no puedo pasar la tangente? Entonces, como no puedo pasar la tangente, se convierte en una integral muy difícil. Se convierte en algo complicado de hacer. ¿Listo? Y como se convierte en algo complicado de hacer, pues entonces hay que hacerla por otro lado. Lo primero que tenemos que hacer es partirla, sí, otra vez partirla. Lo otro que tenemos que hacer es aplicar algo muy raro, algo demasiado raro y algo que prácticamente cuando les enseñé este método de resolver integrales, pues no les dije, vea, ustedes también pueden hacer esto en este caso. Pues mírenlo acá. Vamos a tomar a u igual a secante de x y a db lo vamos a tomar como secante al cuadrado de x por dx. O sea, voy a aplicar partes. Y esas partes las voy a aplicar y miren cómo lo partí. Y la integral que me quedó al lado, derecho, esperen, denme un minutico muchachos, que hay alguien por acá. Que César no puede ingresar, pero bueno, ahí no puedo hacer nada. El link está ahí, me está escribiendo en la misma parte donde está el link, me dice que no puede ingresar. No sé. Ok. Esperen, yo le digo algo a ver si de esa forma puede ingresar. Ya. Entonces, miren que estamos aplicando partes y esas partes que estamos aplicando allí, pues es con las mismas funciones. Entonces, como que eso no lo habíamos visto. Nosotros lo habíamos visto cuando teníamos o una algebraica con una trigonométrica o una logarítmica con una trigonométrica. Bueno, diferentes tipos de formas de hacerse, pero en esta forma no lo habíamos visto. ¿Cómo así? Estamos tomando la misma y la estamos partiendo. Pero noten lo que me está quedando al lado derecho. Miren lo que me está quedando al lado derecho. Este db es igual a secante al cuadrado de x por dx. Miren que lo que estoy tomando allá es una integral que yo ya sé hacer y que es una integral que sale simple. ¿Listo? Mientras que lo que está a la izquierda no lo estoy tomando como integral porque recuerden que eso me queda un logaritmo y ese logaritmo me queda muy feo. Entonces, yo lo que quiero es que me quede de esta forma y miren que cuando derivo esta, pues se vuelve una cosa más fea todavía porque me queda secante de x por tangente de x por dx, pero la de la izquierda, la de la derecha, perdón, me queda como tangente de x. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago el reemplazo, me queda que la integral de la secante al cubo de x por dx va a ser igual a secante de x por tangente de x menos la integral de la tangente de x por la derivada que es de u, o sea que es igual a, recuerden que aquí estoy aplicando la vaca, secante de x por tangente de x por dx. ¿Listo? O sea, miren que aquí está u por b menos b por du.
Listo, ahí está. Ya apliqué la vaca. Entonces, ¿qué nos queda de ahí? Vamos a simplificar todo eso que nos quedó de allí y entonces esto va a ser igual a la secante de x por la tangente de x menos la integral de ¿quién? Multipliquemos lo que hay allá, tangente al cuadrado de x por secante de x por dx. Y entonces acabamos de tener aquí algo raro. ¿Listo? Porque de nuevo, no sé si ustedes lo notan allí, no nos quedó la secante al cuadrado acá. Y era ideal que nos quedara secante al cuadrado. Si nos hubiera quedado secante al cuadrado, hubiera sido muy bueno, pero no nos quedó. Entonces, ¿qué hacer allí? Miren que les estoy dando como una ruta de cómo encontrar. Ayer les decía a los del otro grupo que estas integrales son como un laberinto. Usted trata de hacer sustituciones por lo que ya les había mostrado antes y se van a dar cuenta que siempre van a llegar a un muro. ¿Listo? Y que miren que acá estamos otra vez como en un muro, o sea, estamos ahí como para dónde me voy, porque todavía no sé cómo hacerla, porque, o sea, debió haber sido muy bueno que me quedara secante al cuadrado, pero no me quedó y yo no me puedo inventar ese cuadrado, no lo puedo poner allí. Entonces, como no lo puedo poner allí, entonces lo que voy a hacer es utilizar la identidad. Voy a utilizar la identidad a ver qué me sale. Entonces, como yo sé que tangente al cuadrado de x es igual a la secante al cuadrado de x menos 1, lo voy a cambiar. Y entonces parece como, voy a dar una vuelta, pero entonces miren lo que va a pasar. Secante al cuadrado de x por tangente de x menos la integral de la secante al cuadrado de x menos 1 por esa secante otra vez allá, por la secante de x por dx. Aquí estoy haciendo como algo arbitrario de lo que antes no había hecho, listo. Y entonces, como no lo había hecho, pues entonces mira lo que va a llegar. Va a llegar a secante de x por la tangente de x menos la integral de secante al cubo de x, ¿sí? Por dx menos no, más la integral de secante de x, que es así, ya la sé hacer. ¿Listo? Ok. Serán estos muchachos que iba a escribir acá y resulté escribiendo por otro lado. Es que alguien le colabora al que está escribiendo en el chat, please. No sé si ya tiene el sonido, no sé. Ok, entonces, miren lo que me quedó. O sea, lo que quedó, sigo como aterrado, ahí no hay como camino todavía, pero ya salimos, ya hay una luz por allá en el camino. Esto no hay nada que hacer, aquí ya todo está listo. Esta integral, se las dije desde el principio que le íbamos a usar, entonces la tenemos allá arriba entre las integrales que les dije que íbamos a usar. Y miren lo que me quedó acá. Esto es lo fantástico de esto. Y aquí es donde está la luz. ¿Listo? ¿Qué me quedó? ¿Qué me quedó? Si ustedes me han escuchado bien las clases pasadas, yo les dije en algún momento que había unas integrales, cuando estábamos trabajando con integrales por partes, yo les dije que había unas integrales que se volvían cíclicas. Y esas integrales que se vuelven cíclicas, y yo les decía, miren que me quedó lo mismo que estoy integrando. Y que lo ideal sería que eso mismo que estoy integrando me quedara con un signo contrario. Lo que pasó acá, mírenlo ahí. O sea, con el signo contrario a lo que estoy integrando. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo pasar esto al otro lado. Y entonces pasar eso al otro lado, lo que significa es que yo puedo tener 2 por la integral de secante al cubo de x por dx. Eso es lo que me va a quedar allá, pero 2 veces, porque esta la estoy pasando allá a sumar. Aquí entonces ya la había hecho, esto ya estaba hecho. Y la otra, pues yo ya sé cómo se hace, el logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x más c. Entonces ya terminé. Entonces lo único que falta pasar es ese 2 para abajo. Y cuando paso ese 2 para abajo, pues Profe, entonces... ¿por qué dio 2 ahí? Por eso, Explica porque eso, porque estoy pasando algo negativo para el otro lado. Entonces me va a quedar positivo o no.
¿Cierto que sí? Pero ¿de ¿Qué? dónde sale ese 2? Por Porque si eso, sale, pues, tengo esta y tengo esta. Entonces estoy sumando. Eso es lo que te estoy explicando, que estoy sumando. Entonces, como estoy sumando y tengo dos de la misma clase, entonces cuando tenés dos cosas de la misma clase, ¿cuántas veces te da? ya. De ahí sale, ¿cierto? O sea, si yo tuviera A más A, esto me da 2A, ¿cierto? Aquí lo que tengo es dos veces la integral de secante al cuadrado de x por dx. Entonces, eso es lo que tengo allí. ¿Listo? Entonces, por eso me dan dos veces. Profe, yo no ¿Estamos? entiendo por qué Ajá. este signo positivo, el de la integral de secante de x, ¿por qué dio Porque, positivo? no, es una buena pregunta también. Es porque este signo multiplica a este de acá. Y entonces menos por menos me da más. Por eso, pero entonces también cambiaría el primero, El primero cambio, es por eso te quedó negativo, porque ese no está precedido de un signo menos. El secante al cuadrado no está precedido de un signo menos. ¿Me entiendes o no? O sea, estoy multiplicando. Entra ese signo allá a la integral. Entonces es como si tuvieras, espérate, yo lo hago con otro colorcito. Es como si tuvieras la integral de menos la secante al cuadrado de x menos 1 por dx. Y esta va a multiplicar a esta que no está presente. Aquí no hay un signo, aquí hay un signo más. Y menos por más, me da menos, perdón. Entonces me queda menos la integral de secante al cubo, perdón. Esto es al cubo. Esto es al cubo. Al cubo de x por dx. Y ahora esta por esta, pero menos por menos me da más, ¿o no? Y la integral de eso, pues es de x. Ya. Mira que uno sí queda negativo y el otro queda positivo. O todavía seguís ahí sin entender. ¿O qué es lo que no entendés? Perdón, es que me quedé sin micrófono ya. Yo entendía que, o sea, el menos la integral y iba a trabajar todo lo que estuviera en la integral, entonces multiplicar secante de x por secante al cuadrado, ¿sí o no? Y ese Sí. sería más por más, me da Ajá. más. Y luego más por menos, me da Menos. menos. Por eso, entonces aquí está. Con este te da menos. O sea, vos hiciste esta por esta te da más. Y esta por Sí, esta te da menos. sí, Listo. Entonces ahora ponerle el signo de afuera. Y al ponerle el signo de afuera, la que está más te va a poner menos y la que está menos te la va a poner más. sí, ¿O sí, sí. no? Sí, ya la Listo. vi, ya. Gracias. Listo. Ok. Y el otro compañero, miren que es que lo que nos queda acá es secante al cubo de x por dx más la integral de secante al cubo de x por dx. Entonces, ¿cuántas veces tengo la misma expresión? Dos veces. Entonces, por eso es que nos está quedando allí. Así. Listo. Estamos ahí, muchachos. Los dos. Sí, profe. Porque ahora que me hablaron, les tengo que hablar. No, no me voy a quedar ahí callado. Ahora que ya despertaron. Ya sé que es que a las 9 es que despiertan. Ok. Entonces, de 8 a 9 puedo hacer todo lo que yo quiera porque no me van a refutar. Listo, entonces esto es igual a quién, a la integral, esto es igual a la secante al cubo, no, a la secante de x por tangente de x sobre 2 más logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x sobre 2 más c. Y ya. Estamos allí, muchachos. Una nota, eso bacano, pero como les digo, es en integral muy fuerte. Alguna vez estaba en una clase de ecuaciones diferenciales y yo trato de hacer mis clases de ecuaciones diferenciales, pues cuando doy ecuaciones diferenciales, de hacerlas, yo estoy enseñando a resolver esas ecuaciones diferenciales, no estoy intentando volverles a enseñar a hacer integrales. Entonces, la idea cuando yo enseño ecuaciones diferenciales es que casi todas mis integrales salgan o por partes o por sustitución, o sea, una integral simple. Sucedió en algún momento que me salió esta, la del cubo, y yo llevaba mucho tiempo sin dar integral, y me sale la del cubo, y yo digo, voy a meter, vamos a hacerla, y empiezo a hacerla, y empiezo a dar vueltas, como les digo, si uno no la ha visto, empieza a dar vueltas y vueltas, y se da cuenta que algo se cancela con lo otro, y vuelve, usted intenta volverla a hacer y volverla a hacer, y no.
es porque la ruta es esta. Es la única ruta que existe. O sea, es la única forma de hacerse. ¿Listo? Y como es la única forma de hacerse, pues miren que es bastante complicado para realizar. ¿Listo? Entonces, es muy difícil. O sea, si uno no la ha visto, es muy complicado hacerlo. ¿Listo? Es muy complicado. Ok. Bueno, entonces ahí está la del cubo, la de las 5. Pues imagínensela. No la sueñen. Listo. Déjenla así. Entonces, como hicimos en la clase pasada, después empezamos a relacionar. Entonces empezamos a tener integrales que tienen tanto la tangente a alguna cosa acá, vamos a ponerle a la m de x, porque tengan otro exponente acá. Listo. Y entonces mirar cuál es la que es difícil y cuál es la que es fácil. Listo. Pues les cuento que si las dos son pares, estamos hechos. O sea, si m y n, que es lo contrario de lo que pasa con las del seno y del coseno. Si m y n son pares, muy fácil o muy simple de hacer. ¿Por qué son fáciles de hacer? Porque ya podemos garantizar que el secante va a estar al cuadrado. ¿Listo? O sea, a mí me ponen por decir, la integral de tangente, voy a ser abusivo, a la 100 de x, miren, si me ponen un 100, me están diciendo que no tome eso allí, que eso no lo vaya a tocar, déjelo quieto, eso es intocable, eso es como, uy, se metieron conmigo, eso es grave. Listo, por la secante a la 4 de x por dx. Listo. Entonces miren que los dos son pares, ahí está esa secante a la 4. ¿Qué les he dicho a toda la clase? Que cuando uno tiene eso, pues trato de conseguir el secante a la 2, entonces como lo tengo que hacer así, entonces esto me va a quedar tangente a la 100 de x por la secante al cuadrado de x por la secante al cuadrado de x por dx. Y miren que esto de acá era lo que necesitaba tener. Y entonces, ¿qué hago con la otra? Con esta. Esta me está sobrando. ¿Qué hago con ella? Identidad. Utilizan la identidad y entonces esto es igual a la tangente al cuadrado de x más 1. Y entonces miren lo que nos va a quedar. Nos va a quedar como tangente a la 100 de x por tangente al cuadrado de x más 1 por la secante al cuadrado de x por dx. ¿Listo? Y eso es igual a tener a tangente a la 100 propiedad distributiva a la 102 de x por la secante al cuadrado de x por dx. Recuerden que estoy haciendo propiedad distributiva de esta, con esta, más, y después viene esta con esta, con esta. ¿Listo? Entonces, más, eso es la integral. ¿La integral de quién? De tangente a la 100 de x por la secante al cuadrado de x por dx. Y entonces miren que ya tengo la sustitución. Que sé que me quedó a la 100 y pico, pero les digo, eso ni siquiera es relevante que la tangente tenga algún exponente. O sea, ahorita voy a decir que si la tangente tiene cualquier exponente, pero la secante es par, estamos hechos. ¿Listo? Sí, ahí estamos hechos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren que aquí lo que nos va a quedar es que u va a ser igual a la tangente de x y el de u es igual a la secante al cuadrado de x por dx. Y entonces esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a tener a la integral de u a la 102 por du más la integral de u a la 100 por du. ¿Listo? Y entonces integral de eso es u a la 103 sobre 103 más u a la 101 sobre 101 más c. ¿Listo? Lo que les estoy tratando de hacer ver, muchachos, es que no es relevante que la tangente tenga algún exponente, porque el exponente que tenga, si yo ya puedo partir eso en pares con la secante, estamos hechos. ¿Listo? El problema está cuando no lo podemos, cuando las secantes quedan en impares, y eso, miren que lo acabamos de hacer y tiene su problemita. ¿Listo? Entonces, aquí pues falta terminarlo, y terminarlo es poner que esto es igual a
tangente a la 103 de X sobre 103 más tangente a la 101 de X sobre 101 más C. Y listo. ¿Estamos? ¿Sí? Profe, una pregunta. Por Dímelo. ejemplo, si lo dan a la fracción también es que un ejercicio con una fracción, el exponencial, perdón. Si la tangente tiene alguna fracción, eso es una muy buena pregunta. Si la tangente tiene alguna fracción, estamos hechos. Recuerda que lo que no puede pasar, bueno, si no tenemos, si las dos tienen fracciones, es muy difícil de hacer. ¿Listo? Es muy difícil de hacer. Si las dos tienen fracciones. O sea, los exponentes de los dos son fracciones. Pero si la de la secante le puedo poner en uno par y en un impar, o sea, me explico. Me explico. Si yo puedo partir, vuelvo y pongo acá, tangente a la 3 medios de X, ¿cierto? Por la secante a la 4 de X por dx, mira que ahí puedo volver a hacer lo mismo. ¿Sí lo ves? Sí, profe. Listo, entonces esto va a ser igual a ¿quién? A la integral de la tangente de 3 medios de X por la secante al cuadrado de X por la secante al cuadrado de X. Noten que acá ya hice la separación y pasen esta tangente y multiplican. Es que lo que va a cambiar es esa tangente allá. O sea, lo que va a cambiar es lo de la tangente. Pero la tangente no importa que tenga esas fracciones porque al fin y al cabo lo que van a quedar son exponentes. Entonces tangente a la 3 medios de X por la tangente, por la identidad tangente al cuadrado de X más 1 por la secante al cuadrado de X por dx. Listo. Y entonces si quieren, ni siquiera apliquemos la propiedad distributiva. Acá nos va a quedar, perdón, más 2 me va a quedar 7 medios, ¿cierto? Aquí a las 7 medios, más la tangente a la 3 medios de X, así, y acá me queda secante al cuadrado de X por dx. Listo. Toma U igual a la tangente de X y de U va a ser igual a la secante al cuadrado de X por dx. Y entonces cuando reemplazas, mira que el exponente no es tan importante. U a la 7 medios más U a la 3 medios por du. ¿Listo? Entonces resultaste haciendo algo similar a lo que acabamos de hacer allá arriba con números grandes, ahora con fracciones, pero esas fracciones pues yo también las sé integrar. Listo, entonces es lo mismo. Ustedes ya terminan eso porque es la misma cosa. Muy buena pregunta porque esas son muchas veces lo que nos ponen en los exámenes y uno dice, bueno, ¿y este man por qué no nos enseñó esto? ¿Listo? Pero miren que es simple en ese caso. Estamos allí, muchachos. Sí, profe. Listo, Brian. Bueno, entonces con eso estoy diciendo también que miren o que noten que no es importante que la tangente no sea par. O sea, con lo que me acabo de preguntar Brandon, si m en la integral que puse allá arriba es un número real, pero n es par, o sea, este es par, este es de la forma 2k con k perteneciente a los enteros, o sea, el n es par, pero este es un real cualquiera, pues estamos hechos, ahí estamos hechos. Pero la n tiene que ser par. Y cuando me refiero a eso es que, recuerden que estoy hablando de esto, de la tangente a la m de x, ese no lo voy a tocar para nada, ese va a salir de allá, pero secante no sé, ¿no? Pero es de la forma 2k. Y entonces ahí es donde lo tengo que partir. Listo. Entonces, este tiene que ser par, necesariamente. Si no es par, hay problemas para hacerse. Pues hay otras formas de hacerse. Listo. Entonces vamos a mirar. Listo, vamos a mirar eso porque nos falta eso. Entonces, siempre y cuando la secante sea par, estamos hechos. Listo. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tuviera
que la secante es impar. Listo, la secante es impar, entonces, pero yo tengo acá tangente a la 4, pongámoslo así, de x, por la secante a la 3 de x por dx. Miren que la secante es impar y la tangente es par. Listo. Y entonces, ¿por qué tenemos un problema allí? El problema que tenemos allí es que, miren que yo intentaría partir esto en pares, porque eso es lo que me dijeron o lo que les estoy diciendo desde la clase pasada, que quiero esto en pares, entonces tengo esto así. Listo. Entonces miren que aquí me quedó esto. Pero ¿qué pasó con la secante? ¿Qué pasó con la secante? Que la secante no la puedo pasar a tangente. Así librecita como está, así solita, no. Tiene que estar al cuadrado, porque la identidad está al cuadrado. Listo. La identidad está al cuadrado. Entonces no la puedo cambiar. Y como no la puedo cambiar, estoy mal. Aquí estoy mal. Listo. Entonces la idea sería, no, pues entonces miremos a ver qué podemos hacer por el lado de la tangente. Pero lo que pasa es que recuerden que yo necesito todo en términos de la tangente para que cuando yo tome la sustitución, pues me dé la secante. Entonces, es como que no puedo hacer nada allí. Listo, es bien difícil hacerle por ese lado. Pero entonces, la idea es esa que les acabo de decir. Entonces, pase todo a términos de secante. Y lo que pasa cuando lo pasas a términos de secante es lo siguiente. Entonces, miren, les va a quedar la integral. Como vamos a quedar en términos de secante, entonces vamos a quedar como tangente al cuadrado de x al cuadrado por la secante al cubo de x por dx. Listo. Entonces voy a pasar a términos de tangente, pero recuerden que la tangente al cuadrado de x, según la identidad, va a ser igual a la secante al cuadrado de x menos 1. Es lo único que he hablado hoy. Listo. De mover ese 1 para allá y para acá. Listo. Y entonces miren que esto me va a quedar la integral de la secante al cuadrado de x menos 1 y esto elevado al cuadrado y esto por secante al cubo de x por dx. ¿Sí? Eso es lo que me queda. Y tengo que elevar eso del lado izquierdo al cuadrado. Entonces me va a quedar secante a la 4 de x menos 2 veces la secante al cuadrado de x más 1 y todo eso multiplicado por secante a la 3 de x por dx. Yo no la voy a terminar porque miren el problema en el que me acabo de meter. Secante a la 7 de x por dx, o sea, propiedad distributiva está con esta, menos 2 veces la integral de la secante a la 5 de x por dx, miren ahí, más la integral de la secante al cubo de x. ¿Qué les dije de las secantes impares? ¿Qué les dije de las secantes impares? Que son muy difíciles. Ahí está la dificultad. Se vuelve cíclicas. Se vuelven cíclicas. Y entonces, la de la 3, pues se las hice porque soy muy, o sea, quería darles ese regalito hoy. Ya que ustedes no me mandaron nada del Día del Hombre, pues entonces yo sí les mando ese regalo, la de la secante a la 3. Pero la de la secante a la 5 y la de la secante a la 7, no, muchachos, imagínense eso. Si la de la secante a la 3 nos tomó como 10 minutos hacerla, imagínense, esas otras de ahí. ¿Cómo las hacemos? Listo, entonces es difícil, es bastante difícil hacer eso. Entonces, si la tangente es par y la secante es impar, estamos jodidos. Pero si las dos son impares, ya como para terminar y redondear todo esto, si las dos son impares, entonces vamos a poner, por ejemplo, acá tangente a la 5 de x. También yo pongo algo más pequeño. Tangente a la 4 de x. Es que a la 4, a la 3, perdón. Porque la necesito las dos impares, listo. Bueno, vamos a hacerla así, por secante de esto impar. Listo. Las dos son impares. Entonces, no, también está muy difícil porque, por lo que les acabo de contar, porque se supone que si las dos son impares, perdón, que si la secante tiene algo impar, pues no la vamos a poder pasar más tangente, entonces es muy difícil. No, aquí, cuando las dos son impares, hay una puerta de escape, hay una forma de salirse del problema de una forma simple. Y la forma es, siempre nos dijeron que las pusiéramos en pares, entonces
vamos a poner las dos funciones en pares. Entonces, si yo pongo las dos funciones en pares, me va a quedar que esto va a ser tangente al cuadrado de x por tangente de x, secante al cuadrado de x por secante de x por tangente de x. ¿Listo? Y las voy a separar de esta forma. Miren, las voy a poner así. Tangente al cuadrado de x, los pares con los pares. ¿Listo? Y esos impares los voy a separar un poquito para que veamos algo. Eso es tangente de x por secante de x por dx. Pregunta. Profe, Dímelo. en la primera que hiciste al final, ¿por qué volviste a poner tangente de x? Pues si ya separó tangente al cuadrado de x por tangente al cuadrado de x y después secante, porque al final tangente de x. Ya. Listo, gracias. Gracias. Era por dx, listo. Entonces, es porque ya estoy pensando en el paso siguiente. Entonces, como ya estoy pensando en el paso siguiente, hay veces escribo otra vez lo mismo. Gracias, gracias. Listo, entonces, aquí la integral de la tangente al cuadrado por la secante al cuadrado. Y miren lo que separé. Listo. Y entonces lo que separé, la pregunta es la siguiente, muchachos. ¿Cuál es la función que al derivarla me da secante por tangente o tangente por secante? ¿Cuál es la función que al derivarla me da tangente por secante? Y si ustedes se acuerdan, por allá arriba, muy arriba, en esta clase, cuando les dije que iba a hacer un cuadro para que ustedes tomaran un pantallazo, vamos a ver si me sale en algún lado. ¿Qué es todo este espacio? ¿Qué es esto? Ah, ya. Subí muy rápido. Aquí, ¿cuál es la derivada que me da secante por tangente o tangente por secante? Miren allá abajo en las verdecitas. Allá abajo están las verdecitas. Las verdecitas son derivadas. Y esas derivadas, miren que hay una que me da secante por tangente o tangente por secante, que es la de la secante. ¿Listo? ¿Y eso para qué me sirve? Ustedes dirán, ¿y eso para qué sirve? Eso, yo para qué necesito eso. Eso sirve porque miren que aquí lo que me quedó fue tangente por secante. Entonces, para ver cuál es la que voy a cambiar por la identidad. Entonces, como la derivada de la secante es tangente por secante, pues entonces voy a cambiar a esta por la identidad. O sea, lo que voy a hacer es escribir esto como secante al cuadrado de x menos 1 por secante al cuadrado de x. Esto lo voy a dejar aparte todavía por tangente por secante de x por dx. Listo. Miren que ahí lo dejé. Yo ya no lo voy a tocar más. Ya lo separé, lo voy a dejar ahí quietecito. Y miren que lo que me quedó al lado, izquierdo fue que esto es igual a la integral de secante a la 4 de x menos la secante al cuadrado de x por la tangente de x por la secante de x por dx. Otra vez, miren que ahí se quedó quietecita. Yo no la estoy tocando. Ahora, la sustitución u va a ser igual ¿a quién? A secante de x. ¿Quién va a ser mi de u? Mi de u pues va a ser igual a la secante de x por la tangente de x por dx, que es lo que está allá en azul o en amarillo, lo que estaba allá. O sea que mi integral queda como la integral de u a la 4 menos u a la 2 por du. Y listo, se acabó, muchachos. Miren lo que fácil es cuando las dos son impares. Y cuando las dos son impares, pues esto sino hacer, esto sino hacer u a la 5 sobre 5 menos u a la 3 sobre 3 más c. Y listo. Ahora lo que nos va a quedar es la solución en términos de secante. Va a ser secante a la 5 de x sobre 5 menos la secante a la 3 de x sobre 3 más c. Y listo, ahí está. Ahí estamos. Ahí se acaba. Eso es todo. Y entonces hasta ahí, muchachos, es el examen. Hasta ahí, hasta esa parte es el examen. Recuerden que les dije que hacer secantes y tangentes es muy similar a hacer secantes con tangentes. Es lo mismo que hacer cosecantes con cotangentes. Eso es lo mismo. La única cosa que hay que tener allí es que todas las reglas que se tienen para las cosecantes, o sea, las integrales son diferentes y ya. Eso es, o sea, prácticamente es hacer el mismo juego. Y ustedes van a ver en la próxima clase que veamos, que es como dentro de 15 días más o menos. No, es como dentro de un mes. Como en 20 días volvemos a ver clase, ¿no?
que vamos a utilizar nada más la secante, las tangentes y los senos. Listo, que son como las más importantes. Bueno, entonces tenemos que cuadrar un par de cosas. Recuerden que el examen es el próximo sábado. Listo. Que el examen es el próximo sábado, hora de clase. Listo. Que el lunes yo no quiero venir, no voy a venir. Entonces, como el lunes no voy a venir, entonces nos quedamos sin el taller, porque no se va a poder dar el taller. Listo. Y alguien que tiene un micrófono prendido y me está... Ah, es César. Ya pudo activar el micrófono. Se lo va a desactivar porque me está aturdiendo. Listo. Entonces, vamos a hacer un taller. ¿Cuándo lo hacemos? O sea, no, yo sé que todo el mundo no puede porque al fin y al cabo va a ser por fuera de las horas de clase y al hacerlo por fuera de las horas de clase, pues vamos a estar como perdidos en ese caso. Entonces, yo les propongo 2 días. Pues no 2 días diferentes, voy a hacer talleres los 2 días. Les propongo 2 días, o el jueves o el viernes. ¿Listo? El jueves, no, esperen que el jueves me estoy comprometiendo, pero el jueves, no, esperen que, sí, el jueves a las 4 o a las 5. Pueden, pero si es a las 5, nada más tengo 1 hora. Ustedes verán, pues no sé. Y el viernes se los propongo a las 6 de la tarde. Viernes a las 6. Sí, a las 6 de la tarde. Por mí, viernes a las 6. Listo. Profe, ¿sí sabe qué? Sí, profe. Viernes a las 6, bueno, profe. De 6 a 7:30 o así, o sea, ahí tenemos prácticamente las 2 horas. Ahí Yo me conecto a las 6:30. Pues está bien, no hay ningún problema. Lo que les estoy proponiendo es porque los del otro grupo tienen clases ahora, entonces voy a aprovechar ese tiempo que ellos tienen haciendo el examen y les doy el taller a ustedes para que ustedes tengan su oportunidad de tener su taller. Sin embargo, los invito al taller del miércoles porque ellos tienen taller el miércoles. El miércoles ellos pueden hacer las preguntas de ellos. Yo los invito a ustedes, si quieren entrar, recuerden que el link ya está ahí, pero yo se lo repito, yo les repito el link de la entrada a la clase de ellos de los miércoles y los viernes para que lo tengan allí. Listo. Entonces, el viernes a las 6 yo les envío un link para que se puedan conectar y también les envío el link de la clase del miércoles. Listo. Listo, profe. Bueno, ¿qué más les tengo que contar? Bueno, no volvemos a ver clase en mucho rato, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, el sábado salimos a Semana Santa, en la Semana Santa no hay clase, entonces hasta el lunes de Pascua no volvemos a ver clase. Un montón de tiempo. Ahora les digo que como dentro de 15 días volvemos a ver clase. ¿No vas a proponer taller de estos temas? Claro, ya mismo lo envío, Oscar, ya mismo lo envío, listo. Gracias. ¿Y la clase? ¿Y esta clase por? Y esta clase, todo, y el video y todo. Les iba a preguntar por eso, ¿cómo les pareció esta plataforma? Yo sé, César, que tuviste problemas, yo sé que el primer día, y como no lo habíamos hecho antes, pues hay mucha gente que tiene problemas para conectarse, el micrófono, todo esto, pero ustedes van a ver que miren que la clase en ningún momento se nos atrasó, que lo que escribía estaba coherente con lo que iba haciendo allí. Entonces, no sé si les gusta más por acá o el Teams es la opción la mejor. Profe, este es chévere. ¿Vos vas a subir el video también a la plataforma? Sí, el video ya mismo lo subo y va a quedar ahí por lo menos. Sí, yo el video lo subo al Teams, pero lo que subo es yo lo que subo al Teams en verdad es un link de YouTube, porque yo ya ese video cuando se termine de bajar lo subo a YouTube y ustedes ya lo tienen ahí. ¿Listo? Bien, listo. Entonces, la clase, o sea, 3 cosas hoy. El taller, la clase, el taller de esto, que es lo único que nos falta, o sea que nada más vamos a estudiar del taller. Vamos a estudiar del taller 5, ¿cómo es? No, 6, 7 y 8, que es el que me falta enviarles. ¿Listo? Sustitución, partes y trigonométricas. ¿Listo? Eso es lo que supuestamente entran al examen. ¿Listo? Entonces alguien me preguntaba ayer o antier, no me acuerdo, por el Teams, que entonces hay que saberse todo lo anterior. Recuerden, muchachos, que lo único que hay que saberse de allá es que cuando usted termine de hacer la integral, a usted le van a poner, puede ser que les pongan integrales así,
o sea, con, donde hay que reemplazar. Entonces usted, miren que todo este proceso, el proceso de reemplazar, ¿dónde se hace? ¿Dónde es que se hace el proceso de reemplazar? Cuando usted ya encontró la derivada, ¿cierto? Cuando usted ya encontró, perdón, la integral. Cuando usted ya encontró esto, es que usted hace la evaluación. Entonces, miren que lo único que ustedes tienen que hacer, o sea, usted va a aplicar sustitución o va a aplicar partes o va a aplicar trigonométricas, mire que, y le ponen estos valores acá, entonces usted va a decir, no, me mataron, el profesor nunca me dijo nada acerca de eso. No, muchachos, es porque esto ya fue enseñado. O sea, calcule la antiderivada, que es lo que yo le estoy enseñando a hacer con sustitución, partes y trigonométricas, calcule eso y cuando termine, evalúelo. Y recuerde que primero es el de arriba menos lo que evalúe abajo. Y listo. Eso es lo único que tiene que hacer. ¿Estamos con eso, muchachos? ¿O no? O sea, me explico. Me voy a explicar con una simple de sustitución. A mí me ponen a hacer x por e a la x por dx. ¿Listo? Entonces, yo hago u es igual a... Perdón, eso no es sustitución. Que sustitución y era parte. Listo. Bueno, hagámosla por partes. Listo, hagámosla por partes. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? A u es igual a x, de b es igual a e a la x por dx. Du es igual a dx y b es igual a e a la x. ¿Listo? Entonces, si yo hago la vaca, entonces miren que, bueno, y lo voy a poner acá de 0 a 1, por decir. Entonces, miren que yo en ningún momento estoy utilizando eso de allá. Miren lo que voy a hacer, hasta le voy a quitar eso. Ni siquiera lo voy a hacer con eso. O sea, yo lo único que voy a hacer acá es conseguir la antiderivada. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? A x por e a la x menos la integral de e a la x por dx. Y esto al final me va a dar x por e a la x menos e a la x más, bueno, más c acá, pero cuando yo la vaya a resolver con la integral acá, solucionándola, entonces esto va a ser la integral de x por e a la x por dx desde 0 hasta 1, ¿de quién? Pues de lo que me dio, de x por e a la x menos e a la x, y esto evaluado de 0 a 1. Entonces evalúo en 1. En 1 me va a dar 1 por e a la 1 menos e a la 1, ¿cierto? Y en la otra me va a dar menos 0 por e a la 0 menos e a la 0. ¿Listo? Entonces, esto me va a dar 0, ¿o no? Porque e a la 1 menos e a la 1 es 0. Esto me da 0, porque 0 por 1 me va a dar 0. Y lo otro me va a dar un 1, entonces esto es un 1. ¿Listo? ¿Qué es lo que me va a dar un 1? Esto. Recuerden que cualquier número elevado a la 0 me da 1. ¿Listo? Entonces, e a la 0 es 1, entonces menos por menos me da. Y entonces ahí está. Entonces, el valor de esa integral es 1. ¿Listo? El área que hay debajo, la curva que representa esa integral, es 1. ¿Estamos allí? Sí, señor. Listo, pues eso es como que lo que les quería contar, que miren que ustedes, muchos piensan, no, es que si nos van a preguntar de lo anterior, no, lo único que les van a poner a hacer es evaluar integrales, o sea, pero usted calcula todo normal. Miren que ya lo de evaluar, eso ¿cuánto va a valer? Un 10% sin mucho, listo. Calcule la integral, lo que le estamos evaluando acá es cómo usted calcula la integral. No se estrese porque le van a poner a evaluar, no, porque la evaluación tiene que ver, o sea, esa evaluación de la integral tiene que ver es con que la integral esté definida y ya. Pero y eso usted ya lo sabe hacer, que es la de arriba menos la de abajo, y ya. Eso es todo. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿quedamos para el viernes o qué? ¿Sí? ¿Quedamos para el viernes, muchachos? 6:30, ¿cierto? No, yo entro a las 6. Pues el que entra a las 6, yo lo atiendo, listo. Pero si la gente entra a las 6:30, a las 6:30 también se les atiende. 6 entonces, listo. Listo. Bueno, pues muchachos. Profe, gracias entonces. Bueno, Buen día para todos y profe también. Gracias. Exámenes igual por la plataforma, ¿cierto? ¿Cómo? Exámenes